Hoy vamos a hablar cómo se fabrica el hidrógeno azul. El hidrógeno azul tiene que ver con el gas, por eso vamos a hablar de él hoy. Ese hidrógeno azul se ha determinado que es el que se obtiene a partir del gas natural, pero debe tener captura de carbono, porque si no, no se consideraría azul. Si se obtiene a partir del gas natural, simplemente se consideraría hidrógeno gris. Entonces tenemos que familiarizarnos con lo que hemos venido hablando, el H2, que es la molécula de hidrógeno, que normalmente se conoce como dihidrógeno. Hoy, cerca del 70% de la producción industrial de hidrógeno en el mundo se hace para producir nuevos productos y también se utiliza en el proceso de refinación del petróleo. De tal manera que podemos sacar hidrógeno a partir de un hidrocarburo y de ahí dependerá si es gris, negro, marrón, haciendo referencia a su fuente de producción, si es gas, si es petróleo, si es carbón, pero sin capturar el carbono que se produce. El 34% del hidrógeno restante se produce para consumirlo en muchos procesos industriales. Entonces la industria del gas y el hidrógeno están íntimamente relacionadas. En la industria se producen nuevos productos a partir del hidrógeno, por ejemplo el amoníaco, el NH3, o por ejemplo el metanol, o por ejemplo combustibles sintéticos. Como dijimos, se utiliza en el proceso de refinería del petróleo y por eso es que esta industria lo utiliza mucho. Recordemos que en Colombia Ecopetrol produce hidrógeno desde 1967. Cuando producimos hidrógeno lo podemos realizar por medios químicos, procesos termoquímicos o por medios biológicos. El proceso más conocido, por ser el más utilizado, es el de reformado de hidrocarburos por medio del vapor de agua. Y el hidrocarburo más usado es el metano, que es el principal componente del gas natural, por ser el hidrocarburo más simple. Aquí vemos la molécula de metano que tiene un carbono y 4 hidrógenos. Entonces lo que hacemos es sacar esos hidrógenos y retirarle ese carbono. Muchos preguntarán, ¿pero el amoníaco para qué? Pues resulta que el amoníaco es muy importante porque es una fuente de nitrógeno y el nitrógeno es fundamental para los fertilizantes. También es fundamental para el tratamiento de aguas residuales, para hacer desinfectantes, para la misma industria farmacéutica, para procesos inclusive de refrigeración industrial, para la industria del papel, del caucho, de los alimentos y las bebidas, limpieza de textiles y calzado, entre otros mucho más que pues no vamos a mencionar acá porque nos tardaríamos mucho. Y también definitivamente el amoníaco está presente ya en la movilidad de buques que ya utilizan amoníaco para su propulsión. Entonces, moverse con amoníaco no es nada del otro mundo hoy en día. Ya hay barcos, aquí a la izquierda vemos un barco propulsado por amoníaco y a la derecha vemos el primer barco portavehículos, lo que llaman el PCTC, Pure Car and Truck Carrier, propulsado por amoníaco en China. Eso ya está funcionando. Y adicionalmente con el amoníaco podemos sacar lo que se llaman los combustibles descarbonizados, los famosos e-fuels. O podemos sacar amoníaco o amoníaco azul o biometanol también podemos hacer. Entonces, esa es la importancia del amoníaco. Y el metanol es un disolvente industrial utilizado en la industria de las tintas, de los tintes, de los colorantes, de los adhesivos y de las resinas, todo lo que tenga que ver con pinturas y esmaltes. Industria farmacéutica y cosmética, eso tiene que ver con el metanol. En la fabricación de anticongelante para los vehículos y en un proceso que se llama el desnaturalizado de las gasolinas que usan etanol. Entonces, dense cuenta que toda la industria es muy importante el hidrógeno. Y entonces vamos a ver cómo se produce ese hidrógeno azul por un proceso que se llama reformado con vapor de agua del metano. Se llama el proceso SMR, Steam Methane Reforming. Entonces lo que hacemos es simplemente tener la molécula de metano y a partir de ese vapor de agua, o sea H2O, en un proceso químico, obtenemos monóxido de carbono y obtenemos hidrógeno. O sea que hacemos reaccionar el metano con ese vapor de agua en un reactor químico, lo que llaman un catalizador. Esos catalizadores son normalmente a base de níquel, a una temperatura de 900 grados centígrados y una presión entre 20 y 30 bares. Este proceso se llama el reformado primario. Y aunque sale ese gas que es rico en hidrógeno, de todas maneras aún tiene
monóxido de carbono y cantidades de metano no convertido y monóxido de carbono remanente, que puede llegar a ser el 1% en volumen en esta primera fase. Entonces después tiene que pasar a una unidad de desplazamiento, se llama así, la co-shift. Se pasa por esa unidad donde el monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono a través de esa reacción química que vemos. CO más agua, resultante dióxido de carbono más hidrógeno. Ese gas resultante pues pasa por un condensador en donde se retira el vapor de agua para que pueda llegar a esa tercera fase. Y esa tercera fase se hace en una unidad llamada la unidad de depuración, la PSA, Pressure Swing Adsorption. Entonces aquí vemos un esquema del proceso. Cuando llega el gas natural, pues hay un proceso de sacarle el azufre, un desulfurador. Vemos tanques, vemos válvulas, vemos bombas. Es un proceso que de todas maneras es un proceso industrial que se tiene sistematizado, pero hasta ahí lo que vemos sería una forma de producirlo y producir ese hidrógeno sería hidrógeno gris. Solo si disponemos de una unidad CCSU para que ese hidrógeno se catalogue como azul, debemos poder atrapar ese CO2 en las unidades de Carbon Capture and Storage Units, las unidades de captura de carbón y almacenamiento. Entonces, como les digo, eso involucra muchas tecnologías químicas para hacer ese proceso, involucran unos costos adicionales, pero es la única manera de poder disponer de un hidrógeno que sea catalogado como azul para precisamente ayudar al medio ambiente en cuanto a que esas cantidades de CO2, que es un gas de efecto invernadero, no sean emitidas a la atmósfera. Entonces, esto nos lleva a hablar de algo que se llama el costo nivelado del hidrógeno, lo que se llama el LCOH, Levelized Cost of Hydrogen. Ese es un indicador económico promedio que representa el costo total del hidrógeno libre generado por una fuente. En este caso, ¿cuál fuente es? El gas natural. Pero para su cálculo se toma en cuenta la producción de hidrógeno total, los costos de inversión, de operación y de mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. En el mundo, el LCOH del hidrógeno azul es mucho menor que el LCOH del hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde, recordemos que es a partir de energías renovables como la energía solar, fotovoltaica o la energía eólica o inclusive la energía geotérmica, entre otras fuentes de energías renovables. Entonces es por eso que muchos proyectos de movilidad en el mundo han involucrado el hidrógeno azul. La cultura del hidrógeno en los principales países del mundo que lo han utilizado fueron desarrollados a partir del hidrógeno azul, como en el caso de Francia, de Alemania y de Japón, que son países que llevan la delantera en cuanto a movilidad. Inclusive Japón lo va a seguir utilizando hasta el año 2035. Ha hecho algunas cuestiones en hidrógeno verde, pero ellos principalmente han creado toda su cultura que lleva más de 25 años. La gente ya está culturizada en el tema del hidrógeno, pero lo han hecho a través del hidrógeno azul. Hasta ahora están incursionando en el hidrógeno verde. Entonces esos proyectos de movilidad que vemos en el mundo de trenes, de autos y aviones han sido desarrollados con este hidrógeno azul. Entonces eso hace que las industrias del gas natural y del gas licuado de petróleo, así como la industria de los gases industriales, sean fundamentales en estos desarrollos. Entonces por eso es importante que toda esta industria que hay en Colombia de gas natural y de GLP apunten ya a tener en sus departamentos un departamento que esté pensado para el desarrollo del hidrógeno. Ya inclusive la ley de hidrógeno en Colombia autoriza el uso del hidrógeno azul y autoriza el uso del hidrógeno verde. Entonces, aunque hay muchos proyectos de hidrógeno verde, la idea es que todo ese gas que tenemos lo podamos utilizar para producción de hidrógeno azul y utilizar este hidrógeno que está permitido, todo este hidrógeno azul que nos va a permitir utilizar este vector energético de bajas emisiones. El hidrógeno azul es un hidrógeno considerado de bajas emisiones. El llamado es a que las empresas que tengan que ver con el gas, sea natural o sea GLP, se involucren ya en el tema del hidrógeno y en el tema de su uso de este hidrógeno azul. Datos interesantes con Hidrogenito. Primera red ferroviaria comercial del mundo para pasajeros.
cuyos trenes utilizan hidrógeno. Se inauguró en el norte de Alemania el 23 de agosto de 2022. Su propulsión es a partir de hidrógeno. Son 15 trenes Coradia Eland de fabricación francesa que operan en Alemania, con capacidad de transportar cada una hasta 300 pasajeros. Fabricados por Alstom, fue tanqueado por primera vez con hidrógeno el 14 de marzo de 2017 para sus pruebas iniciales que comenzaron oficialmente en septiembre de 2018. Aunque va por las vías férreas que tienen catenaria, no hace uso de estas ya que tiene fuel cells. Veamos el siguiente video.